Hace unos años descubrí algo que cambió cómo veo mi negocio para siempre. El 70% de mis clientes habían pasado por mi podcast antes de comprarme. No era casualidad, no era suerte, era el activo que estaba trabajando por mí mientras yo hacía otras cosas en mi negocio. Y hoy te voy a contar por qué tu podcast es el activo más subestimado de tu negocio. Así que no te muevas. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de PodLatin. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar, hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host. Y si es la primera vez que llegas por aquí, pues bienvenida, llegaste al lugar correcto. Este es un podcast para emprendedoras latinas que quieren usar el podcast como una herramienta real de negocio. No como un hobby, no como un contenido que se publica y se olvida, sino como un activo de tu negocio. Y hoy justamente vamos a hablar de eso. Fíjate, hay una diferencia enorme entre crear contenido y construir un activo. Y la mayoría de las emprendedoras nunca lo ve de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando creas contenido, el contenido se consume y desaparece. Un post de Instagram vive entre 24 y 48 horas y muere. Un TikTok, no sé, puede ser que tenga 3 días de gloria y después, ¡blah! Luego un story se va en 24 horas. La verdad es que si solo estás haciendo esto, estás en una rueda de hámster. Publicar, publicar, publicar y volver a empezar mañana prácticamente desde cero. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el contenido te obliga a estar produciendo constantemente para seguir existiendo. Realmente eso es algo distinto a lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de crear un activo. Un activo es diferente porque un activo se acumula. ¿Ok? Un activo sigue produciendo valor mucho después de haberlo creado. A ver, un libro que escribiste hace 5 años todavía te genera regalías. Eso es un activo. Una casa que compraste hace 10 años vale más hoy en día. Y un episodio de podcast que grabaste hace 3 años, pues sigue apareciendo en búsquedas, sigue trayendo oyentes nuevos, sigue construyendo confianza para ti. Mientras tú duermes. O no sé, mientras estás en la piscina, en la playa, depende de lo que estés haciendo ahorita, sobre todo que es verano, ¿no? El podcast es el único formato digital para mí que se comporta de esta manera. No desaparece a las 24 horas, se queda ahí, indexado, disponible, trabajando para ti. Cada episodio que publicas es un ladrillo más. Es un edificio que se sigue construyendo solo. Y esta es exactamente la conversación que voy a abrir justamente en nuestro entrenamiento gratuito que tenemos el 28 de julio. Pero primero, déjame contarte cómo descubrí esto en carne propia. Yo tuve otro negocio, una versión distinta, se puede decir, de mi negocio, antes de que fuera PodLatinas. Y era un negocio donde yo asesoraba a mamás emprendedoras a crecer sus negocios. Obviamente esto se da cuando yo me vuelvo mamá. Soy creadora de contenido, pero además de eso, como traía además experiencia antes en negocios, porque yo tuve mis compañías de distintas cosas, así estuviese trabajando en corporate, pues bueno, nada, yo empiezo a moverme porque tenía mis niños chiquitos y posiblemente ya ustedes saben la historia, que yo me alejo de la televisión, que era donde yo venía trabajando por años, para dedicarme a mis hijos y pues empiezo de alguna manera a compartir mi historia como mommy blogger al principio, pero luego también creo una compañía aparte que no tiene nada que ver con lo de Mommy Blogger, pero como siendo Mommy Blogger de alguna manera empecé a contar cómo era mi vida como mamá emprendedora teniendo Todo Kids, que era como se llamaba mi compañía. Y luego de un tiempo nosotros tuvimos hasta una locación física en un mall, luego vendemos la compañía porque mi hermana era mi socia y yo, o sea, como que yo por mi cuenta de Soy Mamá 360, que era como se llamaba, yo iba contando todo eso. ¿Qué pasó? La gente empezó a preguntarme cómo lo estaba haciendo. Y esto pasa, una de las cosas
¿Qué pasa? Es porque al tener el podcast como un formato más largo, yo puedo echar como mi historia, que al principio comenzó como bien, bien, no sé, tranquila, de una manera como más de desahogo, pero claro, al yo estar contando lo que está pasando, la gente me empieza a preguntar cómo lo estás haciendo y yo empiezo a dar asesoría. Pero el punto es que a medida que va creciendo esas asesorías y llego a tener un curso, más adelante luego tengo una membresía, yo me doy cuenta luego, cuando ya estoy midiendo las cosas como es, y descubrí algo que me voló totalmente la cabeza. El 70% de mis clientes habían tenido contacto con el podcast antes de comprarme. Y ahí hay algo que es muy importante, porque sí, es posible que muchas de ellas o algunas, porque en ese momento yo no invertía tanto en ads, que algunas de ellas hubiesen llegado a mí, o sea, se hubiesen enterado de mí por ads. No sé, capaz habían bajado un checklist y se habían unido a mi lista de email, pero cuando compraban, el 70% decía que de una u otra manera el podcast, que se llamaba Mamá 360 en ese momento, había sido un factor determinante. No el ad no había cerrado la venta. Realmente el podcast las había venido preparando episodio tras episodio, semana tras semana, construyendo confianza sin que yo estuviese vendiendo activamente. ¿Qué es lo que pasa? Era un activo que estaba trabajando por mí, mientras yo hacía otras cosas y ahí entendí algo, que realmente ya yo no puedo desentender, se puede decir, ¿no? El podcast no era un canal más, era un motor silencioso de mi negocio, ¿ok? Y aunque esa versión de Mamá 360 ya no existe en la misma forma, pues Latina es un negocio distinto, la audiencia es distinta, porque antes eran mamás emprendedoras en general y hoy son dueñas de negocios que quieren utilizar el podcast como herramienta, de la misma manera que lo utilicé yo. La acción y sigue siendo la misma. Y es una lección que yo no he olvidado. Y es que lo sigo probando a medida que, pues obviamente yo pasé al principio, era solo estaba produciendo para otra gente, luego estaba haciendo solo asesorías y ahora también tenemos justamente para poder como democratizar esto y que más personas tengan acceso, pues obviamente ahora tenemos un programa que pueden entrar más personas, ¿no? Y que podemos entrenar a varias personas al mismo tiempo y pues eso lo hace que sea un obviamente un precio que es mucho más asequible para algunas personas que todavía no pueden invertir en full production o no pueden invertir en asesorías uno a uno. Pero claro, cuando yo tengo esta infraestructura que vuelve a pasar, lo que pasó con el otro negocio, que estamos moviendo más cantidad de personas, que tenemos leads, que tenemos todo eso que llega, ya yo estoy o sea, viendo otra vez cómo el podcast está haciendo una gran diferencia. Fíjense, hace dos open houses, que es como nosotros les llamamos a nuestros lanzamientos, eh, decidí poner el webinar en audio, en el podcast, ¿no? Lo creé como un episodio bonus, se los recomiendo a todo el mundo, todas las que son expertas que lo hagan, es algo que es bastante bueno. Y realmente no lo promocioné, no mandé email, no mandé nada que dijera que el episodio estaba ahí. Pero una cliente me escribió específicamente para decirme que se había inscrito en nuestro programa, ¿ok? Porque lo escuchó el webinar en el podcast. Porque ella no se había podido escribir en el webinar en vivo porque no tenía tiempo, no me acuerdo bien qué fue lo que pasó, pero ella se dio cuenta, porque ella me sigue y me escucha semana tras semana, que le salió el podcast, escuchó el webinar dentro del podcast y ella compró, ¿ok? Entonces, definitivamente ahí dije, era una prueba que estábamos haciendo. Yo tenía muchísimo tiempo que no hacía eso. Porque claro, no había otra vez pasado a cosas que fueran como más masivas, estaba todo como que era muy uno a uno y ahí definitivamente comprobé otra vez que el podcast es un activo que estaba trabajando por mí. ¿Ok? Porque yo en ese momento estaba en mi casa haciendo otras cosas y ella compró porque escuchó ese episodio. Luego, el siguiente lanzamiento, hicimos otra cosa todavía más intencional, que lo habíamos hecho poquito, sobre todo con el otro podcast que nosotros tenemos, que es un poquito como que más tipo funnel. Pero en este otro, después de que vimos que lo que pasó que compraron directo por el webinar, di, bueno, vamos a ser más intencionales. Dije, ok, le dije a mi equipo, vamos a ser más intencionales, vamos a compartir los episodios del podcast directamente a las personas que están inscritas en el webinar. Para quienes no lo sepan, cuando tú te inscribes en nuestros webinars o entrenamientos gratuitos, tienes la posibilidad de expandir esa experiencia entrando a un grupo, una comunidad de WhatsApp donde estamos
compartiendo distintas cosas. Yo agarré y una de las cosas que hice fue empezar a compartir los episodios ahí semanales, me aseguré que estuviesen bien alineados con el lanzamiento y vimos dos cosas súper importantes. Primero, un crecimiento súper importante en las descargas, ¿ok? Que eso ayuda. Y luego, los resultados del webinar de la gente que se inscribió fue mejor que los anteriores, ¿ok? Y aunque no les voy a negar, aquí cambiamos algunas cosas en la oferta para que fuera todavía más atractiva, nos confirma que la gente cuando llegó al webinar ya ellos sabían quién era yo. Ya habían escuchado 1 o 2 episodios míos. Y eso nos demostró que activar y ser muy intencionales en el podcast durante el lanzamiento había mejorado nuestros resultados. Porque eso no son teorías. Eso que te estoy diciendo no es teoría, todos esos puntos. Son cosas que pasaron realmente y que la realidad es que para todas las que son expertas también esto les puede ayudar. Entonces, yo quiero que entiendas que esto no es solo mi experiencia, ¿ok? La data de la industria dice exactamente lo mismo. Y yo esto lo comparto un poco en ese webinar gratuito que si no te has inscrito, deberías hacerlo, por cierto. Pero fíjate, te cuento algo. El 77% de los oyentes de podcast han comprado una marca después de escuchar la del host. Y pues obviamente, si tú además eres la host, o sea, esto sirve para las creadoras, pero también obviamente las expertas, cuando tú hablas de algo que es tuyo. El 95% dice la data que confía en las recomendaciones que les hace el host directamente. Un oyente necesita 5 veces menos exposiciones que en redes sociales para tomar una marca en serio cuando lo escuchan en un podcast. Y bueno, y en el mundo de los podcasts, el 84% dice, de la audiencia de podcast, dice que ha cambiado su opinión sobre algo gracias a un podcaster. Entonces, tener seguidores no es lo mismo que tener oyentes. Un oyente convierte como ningún otro tipo de audiencia. Y por eso el podcast, cuando está bien construido, es el activo más poderoso que una emprendedora puede tener en su negocio. ¿Cómo transformar tu podcast en ese activo que trabaja por ti? ¿Cómo construir un sistema completo que conecta al oyente con el cliente? Y todo eso es exactamente lo que vamos a hablar en este webinar gratuito el 28 de julio. Se llama De micrófono a ingresos, los 7 pasos para un podcast exitoso. Es gratis, es en vivo y las inscripciones están abiertas ya. El link te la voy a dejar en las notas del show, pero por aquí te lo digo también para que sepas, es podlatina.com/clase, te repito, podlatinas.com/clase. Como te dije, igual el link te lo voy a dejar directo en las notas del show. Y si esto que te conté te ha movido algo, si estás empezando a ver el podcast distinto, quiero que estés en ese webinar. Es el martes 28 de julio a las 7 de la noche, hora Miami. El link está en las notas del episodio y por aquí te lo digo de nuevo, podlatinas.com/clase, podlatinas.com/clase. Y si estás escuchando este episodio después de la fecha, igual entra a las notas del show y ahí vas a encontrar el link para que, si no está abierta las inscripciones ahorita, pues entres en la lista de espera y seas una de las primeras en enterarte para cuando esté disponible en una próxima oportunidad. Así que ahí mismito te espero, nos vemos en el entrenamiento gratuito y la semana que viene vamos a hablar de algo importante. Si el podcast es tan poderoso, ¿por qué la mayoría de los podcasters nunca llega a ver los resultados? Bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene. Así que nos escuchamos la semana que viene aquí en Entre Podcasters Podcast. ¡Chao!